Ahora sí, señores, bienvenidos y bienvenidas al Masterclass Inmobiliario número 77. Gracias a todas las personas que se conectaron o que se van a conectar y a los que lo van a ver en YouTube. Recordándoles, por favor, que se suscriban a nuestro canal de YouTube Repuli Podcast RD. Tenemos una nueva entrevista hablando del debacle inmobiliario en California, sus orígenes y los desafíos en el futuro. Denle like, suscríbanse, activen notificaciones. Por favor, difundan el contenido de Repuli Podcast para que pueda llegar a otras personas y que ese contenido bueno y que pueda ayudar a aportar a ustedes y a los demás se haga viral y hacerlo bueno viral. En el día de hoy yo quiero hablar de un masterclass un poquito breve, corto y preciso, de algo que muchas personas hablan. Y quiero darle la introducción porque luego hablaremos un podcast por nuestro canal de YouTube, Repuli Podcast RD, donde hablaremos de la ganancia de capital. Y vamos a empezar con ganancia de capital. Ganancia de capital, según Wikipedia o Google, según la ley fiscal, es una ganancia de capital, es la ganancia que obtienes cuando vendes un activo de capital, es decir, un bien, por ejemplo, acciones, bonos, acciones de fondos mutuos y bienes raíces. Se aplican reglas especiales a la venta de ciertos activos, como por ejemplo la venta de tu residencia principal. Y vengo a esta colación porque muchas veces asesores inmobiliarios principiantes, experimentados e intermedios no saben que es una ganancia de capital y que el cliente tiene que hacer una ganancia de capital. Y muchas veces en los contratos de promesa o en los contratos de venta definitivo se establece que la persona que está vendiendo el inmueble, de su retribución tiene que pagar una ganancia de capital en la próxima declaración jurada en el próximo año. Entonces vamos a dar los puntos esenciales de lo que es ganancia de capital. Y voy a decir textualmente, lo voy a ir explicando poco a poco de lo que es una ganancia de capital. La ganancia de capital es el impuesto que grava la transferencia o el traspaso de los bienes o derechos situados. Sígase, de la transferencia de un inmueble que tienes a tu nombre, colocados o utilizados en la República Dominicana, siempre que su propiedad se haya traspasado a favor de un tercero. Eso aplica solamente para las personas que hayan vendido su propiedad y que hayan traspasado. ¿Por qué digo que hayan traspasado? Porque muchas personas tienen inmuebles, pero esos inmuebles no han pagado los impuestos pertinentes en lo que es impuestos internos, Dirección General de Impuestos Internos, y no han pagado eso. Entonces no tienen un certificado de título a su nombre, sino que tienen un contrato de promesa sin pagar los impuestos. Entonces, para tú poder ejecutar o pagar la ganancia de capital, debe haber traspasado tu inmueble a un tercero, dígase que se haya efectuado la venta y se haya traspasado. Relacionado o no a título gratuito o oneroso, dígase a título gratuito que tú hiciste, tú pasaste a un hijo o tuyo que no hiciste una venta, sino que tú lo cediste, hiciste una donación. Oneroso es que hubo una retribución por eso, aun cuando la cesión de la propiedad haya ocurrido de manera indirecta por vía de la transferencia de las acciones de la sociedad poseedora de dichos bienes o derechos, constituida dentro y fuera de República Dominicana. Bien, eso quiere decir que la ganancia de capital le corresponde a la persona que está vendiendo el inmueble y es la persona que recibe la ganancia o la retribución de ese inmueble. Es decir, un propietario está vendiendo, tú como asesor inmobiliario tienes un cliente, consigues lograr la venta, el propietario tiene su dinero, el cliente tiene su propiedad y el propietario, aparte de pagar la comisión que te corresponde a ti, tiene que hacer una ganancia de capital, dígase, pagarle al Estado lo que se ganó en ese aspecto o en ese inmueble. Y esa ganancia de capital le corresponde pagar el próximo año en la próxima declaración jurada, que debe ser manejado correctamente por un propietario, por un contable que sepa de tributación y sepa cómo manejar esos casos. Bien,
dice que este impuesto debe ser pagado por las personas físicas o jurídicas que transfieran o enajenen activos de capital sujetos a este impuesto. En pocas palabras, la ganancia de capital es el impuesto que paga una persona que vende su inmueble y obtiene un pago por el mismo. Eso lo escribí yo. Dicho pago debe ser realizado en la declaración jurada del año siguiente. ¿Cuáles son los puntos importantes de la ganancia de capital? Los activos de capital son los bienes en poder del contribuyente en conexión o no de su negocio. Terreno, activos financieros, bienes intangibles, etc. Nosotros lo estamos hablando de bienes raíces porque yo hago los masterclass solamente de propiedades inmobiliarias. Pero la ganancia de capital aplica también. Si tú eres dueño de una compañía y tú vendiste tus acciones y tuviste una ganancia, o sea, te pagaron, tú tienes que pagar lo que es ganancia de capital. Por eso, terrenos, bienes intangibles, como son las acciones o cualquier bien intangible, tienen que pagarte lo que es ganancia de capital. Entonces, dice otro punto importante: no se consideren activos de capital las cuentas o notas por cobrar, inventarios adquiridos para fines de venta a clientes y bienes despreciables o agotables. Es decir, ganancia de capital no va a incluido, por ejemplo, si tú tienes un almacén y tú tienes, vamos a decir, productos que tú vendes almacén, dígase licor, comida y demás, no aplican la ganancia de capital porque lo que tú estás haciendo es que tú tienes un producto y servicio, obviamente tú estás pagando ITEVIS y tú haces impuestos sobre la renta y también tu reportes anual. Eso no forma parte. Y los bienes despreciables o agotables no forman parte como ganancia de capital. Para determinar la ganancia de capital se deducirá del precio de venta o valor de la enajenación el costo fiscal de respectivo al bien o activo de capital. Bien, entonces la ganancia de capital debe ser reportada en la declaración anual de impuestos sobre la renta ISR, formulario IR1 o IR2 IR1 para personas físicas y IR2 para personas jurídicas. Es decir, si tú vendiste una propiedad en el 2025, te toca hacer el pago de la ganancia de capital en el 2026. Y en mi recomendación, que no soy contable, pero más o menos puedo entender algo, es que yo recomendaría para la ganancia de capital que una persona pueda mitigar eso emitiendo los gastos. Todos los gastos posibles puede ayudarte a pagar menos de lo que una ganancia de capital. Bien, entonces, en caso de que no esté regido como contribuyente y no posee la obligación de declarar impuestos sobre la renta IR1 y IR2, deberá solicitar la validación del cálculo y la determinación del impuesto anexando las documentaciones que avalen los montos de la transacción. Es decir, una persona, dígase extranjera, o una persona que no esté de alta en la DGI, dígase, que no, por ejemplo, tú pones tu RNC, que tú es tu cédula, tú pones tu cédula, ya sea como persona física o persona jurídica, que no esté registrado en la DGI y que no esté directamente en el régimen simplificado, ni está registrado como empresa o como persona física o persona jurídica en la DGI, porque obviamente si tú estás en la DGI inscrito como contribuyente, obviamente te va a salir exactamente lo que tienes que pagar. Pero si no estás registrado en la DGI, entonces debes solicitar la validación del cálculo en una localidad, dígase en cualquier administración física de la DGI, y la determinación del impuesto anexando las documentaciones que avalen los montos de la transacción. O sea, tienes que anexar foto de tu cédula, foto de la copia del contrato, toda la documentación que se hizo en el proceso de venta. Impuestos internos analizará los documentos remitidos y emitirá una comunicación o resolución determinando informando el impuesto a pagar. Por último, pero no menos importante, la tasa porcentaje de ganancia de capital. La ganancia de capital o el impuesto de ganancia de capital aplicable a una persona física nacional es de un 25% y en el caso de personas físicas extranjeras un 27%. La gente, que yo le digo a la gente porque se exagera, un 25%, miren, imagínate, la gente lo ve mucho, pero no es hasta un 25%, no es un 25%, es
hasta un 25%. Ese es la base tope, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi recomendación final de ese tema? Déjense asesorar busquen un contable muy bueno cuando logren vender su inmueble, que le ayude a pagar la ganancia de capital y que sea lo menor posible. No estoy diciendo que evadan impuestos, que sea lo más justo posible. Busquen la manera de hacerlo, ¿bien? Pero no evadiendo impuestos. Entonces, esto es ganancia de capital. Esto es un tema sumamente sencillo, pero sumamente importante que quería hacer. Que esto es más que un express class, es un masterclass de cómo hacerlo, de cómo cómo debe ser, cómo funciona, qué es y qué no es. Y por esto es la finalidad de este masterclass. Agradezco a las personas que se conectaron y las personas que lo van a ver en YouTube. Nos vemos Dios mediante, si no pasa nada, este miércoles 12 de marzo en el próximo Masterclass Inmobiliario 6 p.m. Feliz lunes, feliz inicio de semana. Chao, chao.